La comunicación se titula Educación musical y dislexia, contribución a la inclusión educativa mediante un programa de actividades musicales para la mejora de la adquisición del lenguaje. Soy Susana Sarfson, profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. El proyecto expone resultados parciales de un proyecto de innovación docente desarrollado en la Universidad de Zaragoza. El contexto es la formación inicial de docentes y su proyección en la escuela. Esta comunicación propone que las niñas y los niños con dislexia diagnosticada o bien con algunas dificultades de adquisición del lenguaje escrito puedan mejorar a partir del aprendizaje musical sistematizado. Dentro de los trastornos del desarrollo neurológico se encuentra la dislexia, considerada un trastorno específico del aprendizaje, la cual presenta un carácter persistente, específico y se manifiesta en diferentes contextos y culturas. La dislexia es una afección de por vida, no obstante, es manejable mediante la intervención a través de terapia de recuperación y adaptación. Su prevalencia a nivel mundial se estima entre el 5 y el 15%. En España tiene una repercusión en educación primaria y secundaria en un porcentaje situado, según los estudios, entre el 5 y el 10% del alumnado. Por lo tanto, se trata de una dificultad que tiene una incidencia y repercusión bastante relevante en el sistema educativo. Para este trabajo se van a tomar en consideración una serie de bloques de contenido y áreas de desarrollo considerados clave en la dislexia. La perspectiva de la educación musical para favorecer esta inclusión educativa se realiza a través de la prevención de dificultades de acceso a la lectura y escritura y eventualmente para contribuir a la mejora de la dislexia y otras dificultades de lenguaje en las primeras etapas escolares. Los bloques de contenido a los que nos referimos son los que establecieron las autoras Sonia Rodríguez Cano y Vanessa Delgado Benito, ambas profesoras titulares en la Universidad de Burgos y también realizan investigaciones recurrentes sobre este tema. Estos son los bloques: conciencia fonológica, memoria de trabajo, desarrollo de la atención, de la percepción visual, desarrollo perceptivo auditivo, desarrollo semántico, sintáctico y léxico y desarrollo motor, que tiene en cuenta sobre todo la lateralidad y la direccionalidad. El objetivo de este trabajo entonces ha sido proponer un programa de actividades musicales útiles para contribuir a la mejora de habilidades lingüísticas, apuntando a la lectura y escritura que puedan llevar a cabo docentes de educación infantil y de primaria. En el proyecto se ha proporcionado a estudiantes que realizan el practicum algunos materiales de educación musical que tengan en cuenta los bloques de contenido mencionados, que se vinculan con la dislexia y otras dificultades de adquisición de la lengua escrita según la epistemología. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica durante el practicum justamente y valorar su efectividad. Las ideas generales subyacentes son las siguientes. La educación musical sistemática puede contribuir al desarrollo en aspectos de cada uno de los bloques establecidos. Se trata de realizar actividades musicales en forma cotidiana, basadas en el desarrollo del oído y con la participación de la atención y de la memoria. La práctica musical es eminentemente activa y la interpretación se realiza principalmente mediante la voz, pero también con el cuerpo y con instrumentos musicales de pequeña percusión cuando hay disponibilidad de los mismos en los colegios. A continuación presento algunas de estas actividades acompañadas de imágenes. El punto de partida se ha realizado mediante ecos rítmicos y ecos melódicos. Los ecos rítmicos al principio con percusión corporal.
Cuando se realiza en forma palmeada, se procura realizar en diversos planos, también mediante la voz y también mediante instrumentos de pequeña percusión. En la imagen ustedes también ven unas tarjetas de alturas relativas como forma de comenzar a sugerir las cuestiones básicas que tendrán que ver con la escritura musical. Lo básico es evidentemente que la música la leemos de izquierda a derecha, como la lectura verbal occidental, y que los sonidos agudos están arriba, los sonidos graves están abajo. Otra actividad inicial, estamos siempre enfocándonos en niños de educación infantil de 5 años o niños de primaria, de primero de primaria, eventualmente de segundo. Va a depender del nivel que tenga el grupo concreto. Aquí un ejercicio psicomotor, seguir el camino primero con un dedo, después con un lápiz. Ejercicios de sonido y silencio a partir de una imagen sugeridora como es esta. Hay que pensar qué objetos o qué elementos sugieren sonido y qué elementos son silenciosos. La misma imagen da pie a la realización de un rompecabezas. Se trata de cortar por las líneas rectas y curvas y resolver el juego ya sea en forma individual o en pequeños grupos. Un elemento importante, decíamos, es el canto en forma cotidiana. Aquí una canción que además presenta la introducción de percusión corporal incidental. Vamos a la mar a comer pescado, boca colorada, frito o asado. Esta percusión ocasional busca interiorizar la percepción de pulsación. También se puede sugerir marcar el pulso de esta u otras canciones. En este caso sugerimos mediante esas imágenes grandes y pequeñas para hacerlo en forma fuerte o suave, pero siempre manteniendo la pulsación. Aquí sugerimos una actividad referida a la discriminación auditiva de timbres, voces de animales, pero también al vocabulario implicado. Es decir, el nombre de cada una de esas voces, el caballo relincha, la oveja bala, etc. También se trata de escribir las palabras que hemos mencionado en las líneas de puntos. También intentamos realizar ejercicios que tengan que ver con el pensamiento lógico. Aquí se pueden ver sugeridos una serie de instrumentos musicales que se pueden deducir. Algunas respuestas son absolutas, como por ejemplo cuerdas con teclado, ¿verdad?, que apunta a un único instrumento. Otras presentan un abanico de respuestas correctas posibles, como viento de madera o viento de metal. Me gustaría llamar la atención acerca de las imágenes, ya que hemos procurado que la cantidad de niñas y de niños representados sea la misma y además que los rasgos físicos de las personas sean variados. Más ejercicios basados en la metodología de Maurice Martenot, en este caso a través de estas tarjetas de grafías analógicas. Se trata, por una parte, de realizar la lectura, de escuchar primero, después de cantar, después escribir. Escribir lo que el docente, la maestra, el maestro canten, o bien que una de las niñas o de los niños realice un motivo melódico que utilice sonidos agudos y graves y los demás lo escriban. Estos son ejercicios basados en ideas de la metodología de Carl Orff.
a partir del ritmo de la palabra hablada. Ritmo de refranes. Hay 3 refranes que evidentemente son ejemplos simplemente. Estos 3 están secuenciados de acuerdo con la dificultad rítmica. Se trata primero de decir el refrán. Mucho ruido y pocas nueces. Después, la maestra, el maestro van a sugerir una realización rítmica de esta misma frase. Mucho ruido y pocas nueces. Se puede recitar y palmear a la vez. Mucho ruido y pocas nueces. El siguiente paso sería decirle a las niñas y a los niños que lo decimos hacia adentro, es decir, se trata de pensar el refrán, pero palmear su ritmo. Ustedes ven en la imagen que debajo de cada una de las emisiones vocales, ya sea sílaba o sinalefa, se ha escrito un puntito como grafía analógica, ¿verdad?, de esta rítmica, y a continuación al lado está escrito con las figuras de la notación musical habitual, ¿verdad?, que hay una correlación. El siguiente refrán lo recito rítmicamente. Haz el bien sin ver a quién. Y observamos que se agrega ese silencio de negra al final de la frase para que los compases tengan todos la misma medida. El siguiente. Más vale tarde que nunca. Y observamos la inclusión de estos pares de corcheas. Cuando se realizan los refranes en forma rítmica y se trasladan a su escritura, naturalmente tenemos en cuenta la acentuación prosódica de los elementos, ¿verdad? Se respetan los acentos naturales de las palabras. Otro elemento es el de los instrumentos musicales. Se trata de escuchar su tímbrica, reconocerla, también de conocer los nombres y también aprender vocabulario derivado de cada uno de los instrumentos, por ejemplo en guitarra, caja de resonancia, cuerdas, clavijas, etc. Siempre que se incorpora vocabulario, se está favoreciendo el desarrollo del lenguaje. Y además el pensamiento preciso, nombrando las cosas por sus nombres. Siempre a modo de ejemplo, llegará un momento en que las niñas y los niños sean ya capaces, por su preparación previa, de encarar la escritura musical en un pentagrama. Siempre el punto de partida será la escucha, la discriminación auditiva. Nunca se presenta un elemento escrito que no se haya previamente interiorizado a través de la audición. Y, en lo posible, también del canto. Entonces, la secuencia es escuchar, cantar, observar. Lo primero y más sencillo es de nuevo insistir en que los sonidos más graves irán más abajo, los agudos más arriba. Y se puede empezar sencillamente por 2 notas, por ejemplo, estas que hemos presentado en este ejercicio. El repertorio de canciones es fundamental. Debe ser variado en cuanto a las cuestiones rítmicas. En los textos, procurar que sean cada vez más extensos. En cuanto a las variaciones melódicas, la interválica que aparezca en cada canción, las diferentes tonalidades, modalidades e intervalos. Todas estas cuestiones son cuestiones conscientes para el docente. Las niñas y los niños se trata de que lo interioricen en forma empírica. Se trata de proporcionar para aprender en forma de memoria, cantada, en forma imitativa, pero bien afinada, con la respiración correcta, bien articulado. Canciones que tengan esta variedad, que las maestras y los maestros seleccionen aquello que proporcione una experiencia auditiva y vocal lo más variada posible. Contemplamos entonces canciones de las tradiciones local, de toda España y de todo el mundo, pero también canciones de autor.
Insistimos en cuidar la respiración, la articulación y la afinación. Las tarjetas que he mostrado en esta comunicación están extraídas de este libro que ustedes ven en pantalla. En la etapa actual, como he comentado, se ha realizado a lo largo de este cuatrimestre experiencias en colegios gracias a la realización del practicum de distintos estudiantes. Se trata de valorar si se evidencian efectos positivos en la lectura y en la escritura verbal, y sobre todo nos gustaría invitar a docentes que estén viendo esta presentación a participar de esta experiencia y, si fuera posible, a documentarla. Para eso les pido por favor que se dirijan al correo electrónico que ustedes ven en la pantalla. Fundamentalmente me gustaría agradecer a todos los que han visto esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas a todas y todos. Somos Cecilia Latorre, Cristina Borau y Susana Duque. Somos profesoras en la Universidad de Zaragoza, concretamente en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, y venimos a presentaros un trabajo que hemos titulado Explorando horizontes y desafíos educativos, impacto de las prácticas educativas activas en la calidad del aprendizaje universitario. En primer lugar, respecto al índice en el que nos vamos a basar, lo estamos viendo en pantalla. Primero daremos unas breves pinceladas de marco teórico, posteriormente presentaremos los objetivos y la descripción del programa de intervención. Seguidamente hablaremos del análisis de datos y los resultados y finalizaremos con la presentación de la discusión y las conclusiones de este trabajo. Bueno, por ofrecer un poco una breve pincelada de marco teórico del trabajo que vamos a presentar, decir que, bueno, al final las necesidades de aprendizaje que observamos hoy en nuestro alumnado, independientemente de la etapa educativa de la que estemos hablando, requiere o demanda la aplicación de enfoques de enseñanza muy diferentes a los que hasta ahora conocemos como más tradicionales. Sobre todo, ¿por qué? Porque nos encontramos en un proceso de absoluta transformación de las dinámicas educativas, un poco en pro de ese desarrollo de competencias que estén adaptadas a las demandas que se están exigiendo en el siglo XXI. ¿Dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues nos lleva a esa necesidad de contemplar la introducción o el uso de metodologías activas que tengan la finalidad de mejorar actitudes, el compromiso y la motivación de nuestro alumnado. Y claro, todo esto también parte de la consideración de ese nuevo rol del profesorado, entendiéndolo como un modelo que fomenta el desarrollo de la iniciativa, la reflexión y la creatividad de nuestro alumnado. Entonces, aquí lo que estamos viendo son los objetivos que nos planteábamos al hilo de este marco teórico en esta investigación. Examina las percepciones de los estudiantes universitarios sobre el desarrollo de habilidades transversales después de participar en un programa de intervención basado en el uso de metodologías de aprendizaje activo. Analizar el papel activo de los docentes que han gestionado la experiencia educativa desde la perspectiva de estos estudiantes de educación superior y si de alguna manera este rol dinámico puede influir, ¿no?, en la adquisición de habilidades transversales de los estudiantes. Y finalmente estudiar la influencia que tiene esta adquisición de competencias transversales en el logro de una educación que sea de mayor calidad, ¿no? Bueno, aquí lo que presentamos ahora es la descripción del programa de intervención, que un poco se basó en lo siguiente. Se implementaron dinámicas docentes activas que estuvieran vinculadas a la búsqueda o al desarrollo de competencias transversales. Durante tuvo una duración el programa de aproximadamente 4 meses. ¿Qué dinámicas de aprendizaje activo utilizamos? Bueno, pues fundamentalmente fueron 3. Técnicas de aprendizaje cooperativo, que todo el mundo seguro conoce, aula invertida y experiencias de gamificación que se concretaron básicamente en el uso del Kahoot. Y en último lugar, las competencias que buscábamos trabajar dentro de este programa de intervención eran 5, las estamos viendo en pantalla: el trabajo colaborativo, la autonomía, las habilidades relacionadas con el uso de la tecnología, el liderazgo y el pensamiento crítico y creativo. En cuanto al análisis de los datos, os vamos a explicar un poco cómo lo llevamos a cabo. Bueno, en primer lugar, por conocer un poco más de datos sobre muestra y variables analizadas, decir que participaron 304 estudiantes del ámbito de educación superior
y como variables de análisis teníamos el rol activo del docente, que estaba formado por 9 indicadores, las competencias transversales, 26 indicadores, y luego la calidad educativa, que estaba formada de 9 indicadores. Y entonces el análisis de datos se realizó utilizando un modelo de ecuaciones estructurales. En una primera fase nos quedamos en el análisis de los estadísticos descriptivos en términos de medias y desviaciones estándar. En una segunda fase, con ese modelo de ecuaciones estructurales con variables latentes, lo que hicimos fue analizar el modelo de medida. Y en la última fase, tercera y última, utilizando este modelo de ecuaciones estructurales, contrastamos el modelo estructural. Entonces aquí un poco, bueno, los indicadores no son tan importantes, pero sí que nos quedemos con la idea de que el modelo de efectos que nos salió en el estudio, un poco atendiendo a las hipótesis de partida, era lo siguiente, y es que el rol activo del docente sí tenía un efecto directo y además altamente significativo sobre el desarrollo de competencias transversales. Pero es que esto, a su vez, este desarrollo de competencias transversales también tenía un efecto directo y significativo sobre el logro de una educación de calidad. Todo ello medido, insisto, en términos perceptuales, es decir, desde la visión, desde las percepciones de esos estudiantes universitarios que habían participado en el programa de intervención. Y luego los índices esos que estamos viendo en pantalla, sencillamente lo que nos están diciendo es que el modelo puede ser aceptado. Y finalmente, en cuanto a la discusión y las conclusiones de este trabajo, lo que hicimos fue contrastar, ¿no?, lo que nosotros habíamos encontrado en este estudio con lo que la literatura previa pues también había hallado en sus diferentes investigaciones. ¿Qué concluimos de todo ello? Pues que los enfoques activos de aprendizaje, como los descritos en este estudio, al final no dejan de ser estrategias que mejoran la calidad educativa, que un docente con esa capacidad, con esa habilidad para movilizar recursos educativos, es un docente que consigue introducir mejoras en el desarrollo no solo educativo, sino también social y personal de sus estudiantes. Y luego también, como conclusiones, hablábamos de la calidad docente, ¿no?, que los docentes deben garantizar que los estudiantes aporten un valor profesional a ese mercado laboral. ¿Cómo? Sobre todo estando orientados su desarrollo educativo a la parte más competencial, y que también nos encontramos en ese proceso de transformación de objetivos educativos, que un poco lo que busca es comprender la naturaleza de competencias del siglo XXI, desarrollar progresiones de aprendizaje en función de estas competencias del siglo XXI y, por supuesto, y no menos importante, diseñar una evaluación apropiada y auténtica de estas competencias que se están demandando en el mercado laboral. Y hasta aquí ha llegado la presentación de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra atención y quedamos a disposición de cualquier pregunta o aclaración que deseen realizarnos. Gracias. Buenas tardes, soy Guillén Lamas Valcarce y voy a defender mi comunicación sobre los cambios que vienen en la investigación social. Soy docente de la Universidad de Vigo, sociólogo que pertenece al Departamento de Sociología, Ciencia Política y de la Administración y Filosofía. Este será el índice que voy a utilizar para defender un poco. Hablaremos de por qué este estudio, qué objetivos y hipótesis de investigación planteamos, cómo queremos averiguarlos y qué resultados y conclusiones hemos sacado. En cuanto a la justificación del estudio. Bien, partimos de la metodología en las ciencias sociales, un procedimiento que compartimos entre muchas disciplinas dentro de esta clasificación y también entre diferentes generaciones, además de las que vienen detrás. Por lo tanto, lo que queremos averiguar es si un procedimiento que se ha mantenido en el tiempo y en una sociedad en continuo cambio, ver si las generaciones que vienen detrás están conformes o quieren aplicar algún cambio al mismo. Una vez hablado de este tema, lo que queremos es conectar la investigación social con la inclusión social para ver si este método, este procedimiento, fomenta la inclusión social en la sociedad, relacionándolo así con el tema central del Congreso. En cuanto a los objetivos e hipótesis de investigación. En general, queremos conocer la opinión que tiene el alumnado sobre el método de investigación y su papel en la inclusión social, y después planteamos 3 objetivos específicos. Relacionar la investigación social con la inclusión, identificar aquellas fases
que se valoran más y las que se valoran menos, y saber qué cambios se introducirían. Como hipótesis planteamos que el alumnado sí que va a ver a la investigación social como una vía útil para fomentar la inclusividad y que dentro del procedimiento lo que más valoran es la parte práctica, digamos, el trabajo de campo. En cuanto a la metodología, hablaremos del diseño, del instrumento y de la muestra. En cuanto al diseño, partimos de una metodología cuantitativa con una muestra no probabilística porque nos hemos centrado en alumnado de ciencias sociales en la especialidad del ámbito educativo y del trabajo social. Y en cuanto al instrumento para recogida de nuestras respuestas, utilizamos un cuestionario ad hoc online de 20 preguntas cerradas y abiertas para recoger la apreciación con libertad de la muestra en cuanto a la utilidad de la investigación social como su relación con la inclusión social. La muestra está formada por 46 respuestas, de las cuales el 98% son estudiantes de la evaluación continua, es decir, durante su formación este año han visto de manera paulatina las diferentes fases del procedimiento metodológico de investigación social, haciendo una por sí mismas. De esta muestra tenemos un 94% que son mujeres. Comentar este porcentaje porque en el género, que es un tema tan importante, tanto en el pasado como lo es ahora y como lo va a ser en el futuro, vemos como en este tipo formativo, en esta oferta formativa, sigue estando feminizada, sobre todo en el ámbito de la educación, del trabajo social y también en otras ciencias sociales. Otras variables que hemos tenido en cuenta ha sido la edad, donde de la muestra el 76% tienen entre 18 y 20 años, el 22% entre 21 y 24 y solo una persona que tiene 29. Como vemos, son edades tempranas de inicio en el mundo académico, por eso hemos preguntado las vías de acceso al mismo, para ver su formación previa en temas de investigación, donde el 68% proviene del bachillerato, el 28% de la formación profesional y solo 2 personas que provienen de otro grado. ¿Qué resultados hemos obtenido de esto y cómo los interpretamos? Los hemos relacionado con los objetivos específicos. En base al primero de ellos, vemos que el alumnado sí que ve una utilidad en la investigación social. ¿Por qué? Porque le permite detectar, conocer, comprender, visibilizar determinadas realidades sociales, colectivos sociales, determinadas necesidades o problemas que hay en la sociedad, y sobre todo lo ven como una vía de cambio dentro de la sociedad actual. Después lo que hicimos es relacionar el proceso con la inclusión social y el 94% ve que esto es una vía para la inclusividad. Posteriormente, una vez que están los dos conceptos relacionados, hemos preguntado, bueno, qué utilidades le ven a la investigación social para la inclusión, donde las ideas lo que vienen es pues una igualdad de oportunidades, aportar actividades, proyectos, experiencias, ideas para fomentar la inclusión social y también promover la empatía, el respeto a la diversidad. Aquí podemos ver que la utilidad que le ven, por un lado, es para conocer una situación, unas determinadas realidades sociales y al mismo tiempo una oportunidad para poder actuar y ayudar en estas, cambiarlas o promoverlas. En relación al segundo objetivo, sobre las fases de investigación, partimos de una muestra donde casi el 90% quiere seguir investigando en el futuro y las metodologías preferidas partimos de la mixta, donde un poco más de la mitad la ha elegido, seguido de la cualitativa y finalmente la cuantitativa. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las fases más valoradas fueron la metodología de análisis de resultados, seguida muy de cerca por los objetivos e hipótesis. Por lo tanto, lo que vemos es que les interesa plantear unas cosas que quieren averiguar y después llevar a cabo un procedimiento para conocerlo. En cuanto a las menos valoradas, vemos que totalmente lo contrario. Lo que menos valoran pues es la bibliografía, seguido de la introducción y el marco teórico, digamos, todas las fases que engloban la revisión literaria, digamos, una parte más teórica del procedimiento. En cuanto al último objetivo,
el 85% está conforme con el procedimiento, no introduciría cambios, pero lo interesante aquí es ver el 15% restante, que sí que lo haría. Entonces, las respuestas se engloban en tener en cuenta más puntos de vista para tener unos mejores datos y también llevar a cabo una mejor relación entre los objetivos que se plantean al principio y las conclusiones que se sacan al final. De aquí podemos comentar que estas apreciaciones no es el problema en la estructura del procedimiento, porque hablan de cosas que ya incluye, sino que más bien depende de la forma de investigar, partiendo de ese método. Después lo que volvimos a preguntar es qué fases se incluirían o quitarían del diseño de investigación social si lo creasen ellos, donde vemos una coincidencia con los gráficos anteriores, donde el trabajo de campo es el que más les interesa y el que incluirían seguro, y el que menos la parte de revisión literaria. Pero comentar aquí que el porcentaje baja bastante, lo que podemos interpretar como sí, son fases menos valoradas, pero le ven cierta utilidad, entonces algunas personas sí que las incluirían en el proceso. Hemos concluido, primero, que la investigación social para el alumnado es una vía útil para la inclusión social. Segundo, que las fases que más valoran están relacionadas con el trabajo de campo. Tercero, que la mayoría no haría cambios en el procedimiento de investigación y aquellas personas que lo harían reducirían el marco teórico y englobarían en un mismo apartado el análisis y las conclusiones, además de mejorar en aspectos éticos y tecnológicos. La hipótesis que planteamos al inicio la podemos confirmar, pues sí que vieron utilidad en la investigación social como medio inclusivo y prefieren la parte práctica que la teórica del procedimiento. En una futura investigación sobre el mismo tema, nos gustaría ampliar la muestra, llegando a otras ramas científicas y también a otros grupos académicos, para poder comparar en función de las disciplinas y de los años que se está estudiando en el sistema universitario, y añadir una parte cualitativa para analizar aquellas aportaciones que nos dan en los cuestionarios y llegar más, de manera más profunda a la explicación de las mismas. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí mi defensa y dejo mi contacto para cualquier duda que tenga. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Guillén Lamas Valcarce y voy a defender mi comunicación sobre los cambios que vienen en la investigación social. Soy docente de la Universidad de Vigo, sociólogo que pertenece al Departamento de Sociología, Ciencia Política y de la Administración y Filosofía. Este será el índice que voy a utilizar para defender un poco. Hablaremos de por qué este estudio, qué objetivos y hipótesis de investigación planteamos, cómo queremos averiguarlos y qué resultados y conclusiones hemos sacado. En cuanto a la justificación del estudio. Bien, partimos de la metodología en las ciencias sociales, un procedimiento que compartimos entre muchas disciplinas dentro de esta clasificación y también entre diferentes generaciones, además de las que vienen detrás. Por lo tanto, lo que queremos averiguar es si un procedimiento que se ha mantenido en el tiempo y en una sociedad en continuo cambio, ver si las generaciones que vienen detrás están conformes o quieren aplicar algún cambio al mismo. Una vez hablado de este tema, lo que queremos es conectar la investigación social con la inclusión social para ver si este método, este procedimiento, fomenta la inclusión social en la sociedad, relacionándolo así con el tema central del Congreso. En cuanto a los objetivos e hipótesis de investigación. En general, queremos conocer la opinión que tiene el alumnado sobre el método de investigación y su papel en la inclusión social, y después planteamos tres objetivos específicos. Relacionar la investigación social con la inclusión, identificar aquellas fases que se valoran más y las que se valoran menos, y saber qué cambios se introducirían. Como hipótesis planteamos que el alumnado sí que va a ver a la investigación social como una vía útil para fomentar la inclusividad y que dentro del procedimiento lo que más valoran es la parte práctica, digamos, el trabajo de campo. En cuanto a la metodología, hablaremos del diseño, del instrumento y de la muestra.
En cuanto al diseño, partimos de una metodología cuantitativa con una muestra no probabilística porque nos hemos centrado en alumnado de ciencias sociales en la especialidad del ámbito educativo y del trabajo social. Y en cuanto al instrumento para recogida de nuestras respuestas, utilizamos un cuestionario ad hoc online de 20 preguntas cerradas y abiertas para recoger la apreciación con libertad de la muestra en cuanto a la utilidad de la investigación social como su relación con la inclusión social. La muestra está formada por 46 respuestas, de las cuales el 98% son estudiantes de la evaluación continua, es decir, durante su formación este año han visto de manera paulatina las diferentes fases del procedimiento metodológico de investigación social, haciendo una por sí mismas. De esta muestra tenemos un 94% que son mujeres. Comentar este porcentaje porque en el género, que es un tema tan importante, tanto en el pasado como lo es ahora y como lo va a ser en el futuro, vemos como en este tipo formativo, en esta oferta formativa, sigue estando feminizada, sobre todo en el ámbito de la educación, del trabajo social y también en otras ciencias sociales. Otras variables que hemos tenido en cuenta ha sido la edad, donde de la muestra el 76% tienen entre 18 y 20 años, el 22% entre 21 y 24 y solo una persona que tiene 29. Como vemos, son edades tempranas de inicio en el mundo académico, por eso hemos preguntado las vías de acceso al mismo, para ver su formación previa en temas de investigación, donde el 68% proviene del bachillerato, el 28% de la formación profesional y solo 2 personas que provienen de otro grado. ¿Qué resultados hemos obtenido de esto y cómo los interpretamos? Los hemos relacionado con los objetivos específicos. En base al primero de ellos, vemos que el alumnado sí que ve una utilidad en la investigación social. ¿Por qué? Porque le permite detectar, conocer, comprender, visibilizar determinadas realidades sociales, colectivos sociales, determinadas necesidades o problemas que hay en la sociedad, y sobre todo lo ven como una vía de cambio dentro de la sociedad actual. Después lo que hicimos es relacionar el proceso con la inclusión social y el 94% ve que esto es una vía para la inclusividad. Posteriormente, una vez que están los dos conceptos relacionados, hemos preguntado, bueno, qué utilidades le ven a la investigación social para la inclusión, donde las ideas lo que vienen es pues una igualdad de oportunidades, aportar actividades, proyectos, experiencias, ideas para fomentar la inclusión social y también promover la empatía, el respeto a la diversidad. Aquí podemos ver que la utilidad que le ven, por un lado, es para conocer una situación, unas determinadas realidades sociales y al mismo tiempo una oportunidad para poder actuar y ayudar en estas, cambiarlas o promoverlas. En relación al segundo objetivo, sobre las fases de investigación, partimos de una muestra donde casi el 90% quiere seguir investigando en el futuro y las metodologías preferidas partimos de la mixta, donde un poco más de la mitad la ha elegido, seguido de la cualitativa y finalmente la cuantitativa. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las fases más valoradas fueron la metodología y análisis de resultados, seguida muy de cerca por los objetivos e hipótesis. Por lo tanto, lo que vemos es que les interesa plantear unas cosas que quieren averiguar y después llevar a cabo un procedimiento para conocerlo. En cuanto a las menos valoradas, vemos que totalmente lo contrario. Lo que menos valoran pues es la bibliografía, seguido de la introducción y el marco teórico, digamos, todas las fases que engloban la revisión literaria, digamos, una parte más teórica del procedimiento. En cuanto al último objetivo, el 85% está conforme con el procedimiento, no introduciría cambios, pero lo interesante aquí es ver el 15% restante, que sí que lo haría. Entonces, las respuestas se engloban en tener en cuenta más puntos de vista para tener unos mejores datos y también llevar a cabo una mejor relación entre los objetivos que se plantean al principio y las conclusiones que se sacan al final. De aquí podemos
comentar que estas apreciaciones no es el problema en la estructura del procedimiento, porque hablan de cosas que ya incluye, sino que más bien depende de la forma de investigar, partiendo de ese método. Después lo que volvimos a preguntar es qué fases se incluirían o quitarían del diseño de investigación social si lo creasen ellos, donde vemos una coincidencia con los gráficos anteriores, donde el trabajo de campo es el que más les interesa y el que incluirían seguro, y el que menos la parte de revisión literaria. Pero comentar aquí que el porcentaje baja bastante, lo que podemos interpretar como sí, son fases menos valoradas, pero le ven cierta utilidad, entonces algunas personas sí que las incluirían en el proceso. Hemos concluido, primero, que la investigación social para el alumnado es una vía útil para la inclusión social. Segundo, que las fases que más valoran están relacionadas con el trabajo de campo. Tercero, que la mayoría no haría cambios en el procedimiento de investigación y aquellas personas que lo harían reducirían el marco teórico y englobarían en un mismo apartado el análisis y las conclusiones, además de mejorar en aspectos éticos y tecnológicos. La hipótesis que planteamos al inicio la podemos confirmar, pues sí que vieron utilidad en la investigación social como medio inclusivo y prefieren la parte práctica que la teórica del procedimiento. En una futura investigación sobre el mismo tema, nos gustaría ampliar la muestra, llegando a otras ramas científicas y también a otros grupos académicos, para poder comparar en función de las disciplinas y de los años que se está estudiando en el sistema universitario, y añadir una parte cualitativa para analizar aquellas aportaciones que nos dan en los cuestionarios y llegar más, de manera más profunda a la explicación de las mismas. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí mi defensa y dejo mi contacto para cualquier duda que tenga. Muchas gracias. Me gustaría comenzar dando las gracias a todas las personas que han hecho posible la organización de este congreso, tanto al comité científico como al comité organizador, así como a todas las personas que están siguiendo su desarrollo. A continuación nos vamos a referir a la imagen del Lotre, al modelo negro en las artes plásticas en época moderna, como una aproximación a la alteridad y a la diversidad desde la práctica docente. Aunque siguen siendo insuficientes, cada vez son más numerosos los estudios sobre la imagen del modelo afrodescendiente en las artes plásticas, especialmente en los últimos años, lo que nos ha permitido realizar otras lecturas de la historia del arte. En esta presentación en concreto nos vamos a referir a una experiencia desarrollada en el grado de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, más concretamente en la asignatura Historia del Arte Barroco Europeo, que se trata de una materia obligatoria en el tercer curso del grado. Partiendo de las pedagogías críticas y queer y desde una lectura interseccional que incluye aproximaciones postcoloniales y de género, nuestro objetivo ha sido incluir la alteridad y la diversidad en el currículum del grado de Historia del Arte, con el fin de visibilizar cómo el arte occidental tradicionalmente ha representado y creado un modelo afrodescendiente estereotipado, y de esta manera lo que pretendíamos era evidenciar las relaciones de poder que se articulan en torno a las imágenes. Todo ello engarza directamente con el objetivo de desarrollo sostenible de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y también con las competencias transversales, con algunas de las competencias transversales fijadas por nuestra universidad, como el compromiso social y el pensamiento crítico. La propuesta de trabajo con el estudiantado para tratar la alteridad se ha concretado a través de un aprendizaje colaborativo y un aprendizaje basado en proyectos. El alumnado se le planteaba el reto de organizar una exposición colectiva centrada en la imagen del afrodescendiente en el arte barroco europeo.
Para desarrollar esta muestra, el alumnado tenía que realizar diferentes tareas, más concretamente 4 tareas en distintos grupos, todas ellas evaluables y con una fecha de entrega, y estaban tutorizadas y tenían en consecuencia un seguimiento ya fijado de antemano. Las tareas que los grupos de estudiantes tenían que realizar era elegir el tema y las obras que iban a participar en la muestra, hacer las gestiones necesarias de una manera ficticia para llevar a cabo esa exposición, realizar el catálogo de la exposición y finalmente presentar el trabajo. Como ya hemos indicado, una de las tareas a realizar era elegir el tema y las obras que iban a participar en la exposición. Para ello, el alumnado tenía que elaborar un dossier en el que justificar el tema elegido y realizar fichas catalográficas de las obras. Para ello, el alumnado recibía indicaciones cómo tener que hacerlas. Para poder elegir el tema y las obras se proporcionaban diferentes ideas y ejemplos, y también se apuntaba que el alumnado tenía libertad para relacionar los ejemplos y los temas proporcionados con otros periodos de la historia del arte, con el fin de proporcionar lecturas de la materia mucho más abiertas. Como actividad complementaria, se propuso al alumnado que realizase 2 lecturas. Una de Víctor Stoichita sobre su conocido libro En torno a la imagen del otro, Negros, judíos, musulmanes y gitanos en el arte occidental en los albores de la Edad Moderna. Y la otra lectura era igualmente otro extracto del libro de Luis Méndez Rodríguez, Esclavos en la pintura española del siglo de oro. Una vez fijado el tema y las obras que iban a participar en la exposición de cada grupo, se tenía que realizar, tal y como hemos adelantado, de manera ficticia, las gestiones necesarias para organizar la exposición, concretando, entre otros temas, el espacio expositivo, realizando gestiones para lograr el préstamo de las obras que iban a participar en la muestra, consiguiendo financiación, así como el seguro y el transporte de las obras de arte. Finalmente, el alumnado tenía que entregar el trabajo por escrito con un texto sobre el tema que habían elegido, acompañado de diferentes comentarios de las obras que participaban en la exposición. En definitiva, el catálogo de la muestra. Finalmente, los diferentes grupos del aula tenían que presentar el trabajo. Los temas elegidos por el estudiantado fueron diversos. Algunos de ellos un grupo de ellos se centró en la imagen del rey Baltasar dentro de la representación de los 3 Reyes Magos, que tradicionalmente ha sido el tema religioso más habitual en la representación de personas afrodescendientes. También hay otros temas religiosos menos conocidos, como el bautismo del eunuco, que fue especialmente tratado por artistas en territorios reformistas. Otro grupo se centró en retratos, algunos menos conocidos, pero otros más conocidos, y sirvió como una manera de aproximarnos a personas que tuvieron cierta trascendencia en época moderna. Igualmente se trató la Sevilla del siglo de oro a través del taller del conocido pintor Bartolomé Esteban Murillo y su relación con la esclavitud, lo que da cuenta de la importancia que tuvo la esclavitud en la ciudad andaluza en los siglos XVII y XVIII, y que igualmente estuvo presente en la obra de Velázquez. Otro grupo se centró en las representaciones de mujeres afrodescendientes, que tiene su presencia en la literatura clásica, en el personaje de Cariclea, de Heliodoro,
también en la mitología, a través de Andrómeda, aunque habitualmente se representa como una mujer blanca. Otros temas religiosos también dieron pie a la inclusión de mujeres afrodescendientes, como el baño de Betsabé, y otro tanto sucede con temas históricos como la reina de Saba. La organización de la exposición formaba parte de la evaluación continua del alumnado y que se sumaba junto con otras actividades y una prueba final de evaluación a la evaluación final del alumnado. Para finalizar, hemos de subrayar la motivación del estudiantado a la hora de realizar las actividades propuestas, que se ha traducido en resultados de evaluación positivos y también en la satisfacción de nuestro alumnado. El objetivo último ha sido promover el espíritu crítico respecto a la representación mayoritariamente estereotipada y negativa de personas afrodescendientes, que habitualmente se representan como esclavos, en el caso de mujeres con imágenes erotizadas y en todos casos con rasgos estereotipados. En suma, el objetivo último ha sido promover otros relatos de la historia del arte. Muchas gracias por su atención.